Muy buenas noches y primero que nada quiero agradecer a Línea, a todo su equipo, en especial a Martín Jaurena que tuvo la deferencia de invitarnos para esta jornada. El tema que vamos a estar tratando en esta ocasión es un módulo conceptual que hemos desarrollado a partir de otro proyecto, el FPTA 345, con todo el equipo, pero fundamentalmente en la parte de modelación hemos trabajado con Francisco Diegues de Facultad de Veterinaria, con el cual, bueno, supimos ser compañeros de trabajo en su momento y hoy seguimos relacionados a través de todas estas cosas que nos interesan. El tema del cual vamos a hablar se llama Módulo de Prevención de Crisis Forrajeras. Como ustedes saben, y sobre todo antiguamente, ocurrían fenómenos como los que vemos en las pantallas, donde se daban periodos de escasez forrajera, muchas veces con consecuencias bastante graves. Esas cosas, por suerte, cada vez pasan menos y es de interés que no vuelvan a pasar. Ahora bien, en esas situaciones y en situaciones de déficit hídricos severos, nosotros observamos que en el mismo lugar donde había productores, donde faltaba mucho el agua, sin embargo se daban situaciones en algunos establecimientos que los mismos tenían pasto. Es decir, había productores que lograban desacoplar el fenómeno de déficit hídrico con el de crisis forrajera, siendo dos eventos bastante diferentes y que no necesariamente el primero siempre conduce al segundo. Viendo esa situación, en general descubrimos que la característica común que pasaba era que estos productores, primero que nada, trabajaban con dotaciones ajustadas y segundo, que el pasto en la primavera les sobraba, sobre todo pensando en déficit hídricos que frecuentemente pueden ocurrir en el verano, siendo esta la estación menos segura para la producción de forraje. Eso significa podemos producir muchísimo forraje o prácticamente nada, como ya lo explicó Martín. Estas situaciones, y por otro lado, estas situaciones de incertidumbre, se podrían solucionar con el hecho de que la estación más segura en cuanto a la producción de forraje es la primavera. Es decir, son dos situaciones con respecto a la seguridad de producción de pasto bastante diferentes. Las situaciones que mencionaba Guadalupe, esos anuncios, bueno, con respecto a esos anuncios debemos de hacer algo. Y está la posibilidad cierta de poder construir lo que nosotros llamamos verdaderos seguros o que cada productor pueda construir su seguro de producción. La propuesta es muy sencilla. En la primavera se genera pasto, hay gran seguridad de generar pasto y ese pasto lo trasladamos en pie, y a eso le llamamos diferimiento de forraje, hacia una estación que es poco segura la producción de forraje, que es el verano. Este tema ha sido recientemente estudiado, pero poco estudiado, mientras que el diferimiento clásico de otoño hacia el invierno ya ha sido muy estudiado, ha sido protocolizado, sobre todo por el profesor Elvio Berreta, que trabajó muchísimos años en el INEA. La propuesta es simple. Nuestra propuesta consiste en juntar pasto en el mes de octubre y noviembre, es decir, cerrar un potrero con determinadas condiciones, y esto fue hecho con modelación, pensando en suelos de basalto profundo,
de asociación compleja, es decir, no son comunidades donde domina una especie como pueden ser los canutillales, como pueden ser los pajonales, como pueden ser los espartillales, sino que son bajos de basalto profundo que están integrados por muchísimas especies. Se cierra el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque son los 2 meses donde se puede juntar mucho forraje y la seguridad de juntarlo es altamente probable. Ahora, se utiliza ese potrero en los meses de verano que lo constituyen diciembre, enero y febrero. Se utiliza a una carga bastante alta, a una carga de 2,3 unidades ganaderas. Eso es lo que nos da la modelación y que luego lo validamos viendo que esto, por un lado, vimos que había productores que ya lo hacían hace mucho tiempo y algunos empezaron a hacerlo a partir de escuchar esta propuesta y se junta suficiente pasto como para mantener esa dotación alta. Esa dotación alta y también surge el concepto de vaca asegurada. Nosotros aseguramos cerrando una proporción de esos suelos profundos, una proporción que proponemos que sea del orden del 10%, porque es un área o una proporción del establecimiento bastante negociable. ¿Por qué? Porque salimos hace poco tiempo del invierno, el 1 de octubre todavía no se juntó mucho pasto, pero realmente se está empezando a juntar pasto, y es un área bastante cerrable, entre comillas. El concepto de vaca asegurada es el concepto de que una vaca con cría al pie pueda mantener durante el verano su peso, es decir, que empiece con el mismo con un peso determinado y termine con el mismo peso. En este caso, la modelación fue hecha para un predio de 1000 hectáreas que tiene 330 vacas de cría, con una carga de 0,7 unidades ganaderas y de un ovino por hectárea. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros cerramos el potrero el 1 de octubre? Y lo podemos ver acá. El pasto con el cual normalmente se puede llegar al 1 de octubre ronda entre 4 a 6 centímetros. A medida que lo cerramos y vemos el cursor, empieza a crecer el pasto, crece a partir del 1 de octubre hasta que el 30 de noviembre llega a un rango de altura entre 9 a 11 centímetros, lo cual representa mucho pasto, en el entorno de 2.000 a 2.700 kilogramos de materia seca o de pasto seco. Ahora, una vez que lo empezamos a utilizar el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, la altura del pasto comienza a descender y llega a fines de febrero, principio de marzo, con una altura aproximada entre 2 a 4 centímetros, un promedio de 3 centímetros. ¿Qué es lo que pasa con el peso de las vacas de cría que manejamos a 2,3 unidades ganaderas por hectárea? El peso al principio comienza a aumentar y luego disminuye, terminando en este caso con el mismo peso que comenzó, que es de 380 kilos de peso vivo por animal. En este caso se supone o se supuso en la modelación que no hay seca, que viene un clima normal durante la primavera, no hay misterio durante octubre y noviembre, porque de no llover no se junta pasto, y sí existió una seca severa en el periodo de pastoreo, es decir, en el verano, donde supusimos un escenario que crecía el 25% de lo que normalmente crece, es decir, o visto de una manera, un 75% menos de tasa de crecimiento. Esto es lo que pasa cerrando un potrero, en este caso de basalto profundo, del orden del 10% del área. ¿Qué pasa? Y con ese 10% lo que nosotros aseguramos un 70% de las vacas de cría.
de esas 330, nosotros aseguramos el 70%. Ahora, si queremos asegurar el 100% de las vacas, tenemos que cerrar aproximadamente, porque en biología no existen valores exactos, más o menos un 15%. Esa es con el área que aproximadamente podemos asegurar el 100% del rodeo de cría. Por supuesto que si cerramos menos área que el 10%, y bueno, vamos a asegurar bastante menos que el 70% del rodeo de cría. Cuando decimos que con el 10% aseguramos el 70% del rodeo de cría, también hay que aclarar que podemos estar asegurando el 40% del rodeo total, donde se incluyen todas las recrías. Pero ¿qué es lo que pasa también? Es importante que no siempre, y más en este año, podemos llegar al inicio del 1 de octubre con 4 a 6 centímetros. Y acá lo que muestra esta gráfica, donde en el eje de abajo se muestra la altura inicial con la cual arrancamos el 1 de octubre, ¿qué porcentaje de vacas podemos estar asegurando? ¿Qué quiere decir? Miremos el extremo. Si estamos acá con 5 centímetros, aseguramos un 70% de las vacas. Pero a medida que baja la altura con la cual llegamos, aseguramos cada vez menos vacas. Es decir, que con una altura de 2 centímetros, no vamos a poder asegurar más que un 22, 23, 24% de vacas de cría. Entonces, es muy importante cómo depende la tasa también de crecimiento, dependiendo de la altura con la cual arranquemos en el momento que cerramos ese potrero. Eso es importante. Entonces hay que saber que también el concepto de vaca asegurada, el porcentaje de vacas que podemos asegurar, depende notablemente también de la altura con la cual empecemos el potrero que cerramos el 1 de octubre. A manera de resumen y de otras conclusiones que nos llevó a obtener todo este proceso de la modelación, podemos decir lo siguiente. Por cada 1% más de área cerrada, a partir del 10%, aseguramos un 6% más de vacas de cría. Por otro lado, por cada centímetro menos al inicio del cierre del potrero, aseguramos un 13% menos de vaca de cría. Y miren bien qué impacto tiene la altura del tapiz al momento del cierre del potrero. Y por otro lado, también uno puede decir, bueno, no cierro los 60 días o empiezo a cerrar más allá del 1 de octubre, por cada día de atraso en el cierre a partir del 1 de octubre significa un 1% menos de vacas aseguradas. Estos son grandes conceptos, tenemos que hablar de rangos y eso es importante, no son valores absolutos, pero destacan la importancia de este concepto. Queda claro que este cierre no se puede hacer un año sí o un año no. Como dijo Guadalupe, son probabilidades. Entonces estos cierres tienen que ser sistemáticos, hacerse absolutamente todos los años. ¿Qué pasa si no viene el fenómeno de déficit hídrico? Y bueno, lo utilizamos, esa gran cantidad de pasto que se acumuló, para mejorar la condición del rodeo de cría, fundamentalmente de aquellas vacas que tengan baja condición, lo cual nos va a permitir nivelar la condición corporal de las vacas, y eso es muy útil a la hora de mejorar el desempeño de nuestro rodeo de cría. Algunas consideraciones finales para terminar. El pasto en primavera tiene que sobrar. Para que sobre el pasto, antes que nada, hay una condición imprescindible: debemos tener la dotación ajustada. De otra manera no podemos cerrar ningún potrero. El pasto debe sobrar donde nosotros queremos que sobre, porque a título de ejemplo, si son suelos superficiales, sean de cualquier parte del país, esos materiales tienen mucho contenido de agua y cuando vienen fenómenos de déficit hídrico, el pasto se seca, se quiebra y se vuela. Es decir, esos campos se autolimpian y no son aconsejables para
juntar y acumular pasto. Es posible, mediante cierres sistemáticos como los que hablamos, construir un seguro de producción. Cada productor puede construir su seguro de producción. El cierre de primavera habilita el cierre otoñal. Si nosotros no tenemos pasto en el verano, muchas veces nos impide a su vez cerrar el potrero de otoño. Y hay que decirlo, hay otros muchos beneficios más, como el hecho de que el cierre de primavera habilita la semillazón de las especies de invierno, y eso teóricamente haría que los potreros fueran más invernales, y ese mismo potrero en este tipo de comunidades convendría a su vez volverlo a cerrar en el otoño. Eso está siendo estudiado y ha sido estudiado por el INEA, y tal vez esto se profundice o se dé más ese fenómeno de invernalización con periodos de cierre un poco más largos de los que hablamos nosotros. Y para que las soluciones no sean demasiado grandes, debemos tomar decisiones. En el proyecto FPTA 345, que hubo un fuerte déficit cuando ocurrió el proyecto, fue uno de los aprendizajes. La gente que toma medidas antes de tiempo, es decir, que acomoda el recado sobre la marcha, después o posteriormente tiene consecuencias menos negativas, salen más ilesos de estos fenómenos que nos pueden dejar cicatrices muy serias. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes para cualquier pregunta.